Muy bien, vamos a dar por inicio nuestra sesión del día de hoy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están observando? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Entonces, el paciente quirúrgico de riesgo respiratorio. Son pacientes que debemos de evaluarlos porque nos va a traer serios problemas después en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Hay algunos cirujanos en casos de emergencia no llegan a realizar los exámenes mínimos. Como les repetía en el primer día de clases, siempre una radiografía de tórax, con más razón en esta época en la cual debemos sospechar siempre en COVID. Entonces debemos, y mayores de 40 años debemos de solicitar, pero porque tenemos sorpresas. Y con una radiografía simple de tórax nos va a orientar y así trataremos de ver nuestra cirugía, por lo menos si es que no esté tan complicado, porque hay pacientes sépticos en el cual también hay compromiso del sistema respiratorio. Entonces, la complicación más frecuente en el postoperatorio es la insuficiencia respiratoria. Así ves que en el transoperatorio la función pulmonar se modifica. En cada paciente con complicaciones respiratorias, nosotros estamos observando en el monitor la saturación va bajando, ¿no? Entonces, el cirujano pues se detiene, no puede seguir adelante, está bajando 70, algo está sucediendo. Y después hay trastornos de hipercapnia, acumulación del CO2, no está ventilando adecuadamente y la cirugía nos va a ir mal. Es por eso que el monitor es importante. Aquí observamos en el momento que se hace la función de la hematosis, el sistema alveolo capilar. Y tenemos ahí un paciente que está monitorizado con una máscara de reservorio, con su bomba de infusión y un monitor donde vamos a observar todas sus funciones vitales. Tenemos factores de riesgo quirúrgico para las complicaciones postoperatorias. Si se trata de qué tipo de paciente, también según el acto quirúrgico. Según el tipo de paciente. Pacientes pueden estar cursando con neumopatías crónicas. Pacientes portadores de asma bronquial. Indagamos sobre este aspecto, el antecedente, qué medicamentos corticosteroides estaba utilizando, siendo el de mayor riesgo cuando el volumen respiratorio final supera el 75 por 1000 veces los valores previstos. También la edad, el riesgo de complicaciones aumenta significativamente a partir de los 70 años. El tabaquismo, en toda opción tabaquismo. Aquí está la muerte, está ahí frente al paciente que fuma cigarrillo, está pendiente de un hilo, sabe lo que se tiene. En la obesidad, paciente fumador crónico y obeso, los riesgos son mayores. También pacientes con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Pero sí o sí en casos de emergencia se tiene que operar. Una obstrucción intestinal, aún es más riesgoso. Una apendicitis aguda, un traumatismo de esos que suceden, un traumatismo de abdomen cerrado.
según el acto quirúrgico. Tipo de cirugía. Entonces se ha clasificado las interacciones según el riesgo decreciente. Si se trata de cirugías torácicas, en el cual vamos a realizar resección, lobectomía, bilobectomía, neumonectomías. También hay cirugías torácicas sin resección de pulmón funcionante. Cirugías abdominales superiores, una colecistitis a nivel de antro pilórico, colon transverso, abdominales inferiores. Ahí tenemos obstrucciones intestinales, apendicitis. No abdominales ni torácicas. Muy bien. Depende también de la duración de la intervención. Son cirugías muy prolongadas, entonces las tasas de complicaciones postoperatorias son directamente proporcionales a la duración de una intervención quirúrgica. Una cirugía de más de 3 horas de duración tiene el doble de complicaciones pulmonares. Así es. Entonces, el anestesiólogo tiene que estar monitorizando, solicita exámenes o si gases de sangre arterial, porque hay trastornos metabólicos, por los anestésicos, por el mismo cuadro del paciente. Y es más, si el paciente, como anteriormente, tiene el hábito del tabaquismo, obeso, las complicaciones mayores. Tipo de anestesia. La anestesia requerida parece asociarse al menor número de complicaciones. Sí se puede operar una obstrucción, una apendicitis, hasta una colecitis aguda con anestesia regional. Y, y entonces los anestesiólogos ya saben y combinan con una anestesia general. A veces le colocan máscara laringea, ¿no? Entonces una anestesia general muy suave. Y es el método de elección para pacientes de alto riesgo. La anestesia regional requiere cuando son sometidos a cirugía electiva. Tenemos categorías clínicas de riesgo pulmonar. Clase A, riesgo mínimo a muy bajo. Son pacientes menores de 40 años sin factores de riesgos clínicos significativos. Clase B, riesgo leve a moderado. Incluyen pacientes menores de 40 años, pero hay factor de riesgo importante. Puede ser el hábito de tabaquismo, obeso. Más de 40 años, pero sin factores de riesgo significativo. Cirugía abdominal sin otros factores de riesgo. No hemos detectado factores de riesgo, pero es una cirugía que puede ser de un tiempo considerable. Clase C, riesgo severo. Incluyen pacientes mayores de 70 años con factores de riesgo. Mayores de 70 con factores de riesgos, hipertensos, insuficiencia renal, diabéticos. También se considera clase C la cirugía torácica. Se altera toda la funcionalidad pulmonar.
Cirugía abdominal superior, también con factores de riesgo significativo. Una cirugía complicada de vesícula, una colecitis aguda o a veces esclerotrófica o vamos a tener síndrome de Mirici. Son cirugías muy delicadas. Tenemos que realizar una valoración preoperatoria de la reserva ventilatoria, para lo cual buscamos antecedentes, factores capaces de disminuir la eficacia ventilatoria, signos clínicos, exámenes auxiliares. Entonces, entre los antecedentes encontraremos factores que son capaces de disminuir la eficacia ventilatoria. Infecciones respiratorias durante la niñez. Si estamos frente a infecciones respiratorias agudas altas, es preferible diferir, suspender la cirugía. Y como también infecciones supurativas crónicas, hasta que esté controlado, hasta que se cure en las primeras semanas y la mejoría a partir de la segunda semana. No nos apresuraremos porque nos puede ir muy mal. Portador de neumonías o pleurosías anteriores. Todo está adherido, también es un factor de riesgo. Bronquitis asociada al tabaquismo. Existencia de expectoración matutina. Ver la característica. Podemos tener lesiones torácicas antiguas, pacientes con antecedente de epilepsia y pacientes alcohólicos crónicos. ¿Cómo es su actividad física actual y si hay reducción de la misma? Algunos pacientes por presentar estas entidades pues dejan de hacer actividad física. Tabaquismo. Debe suspender 2 a 4 semanas antes de la cirugía y esto condiciona un menor número de complicaciones. Entonces, el paciente estará con disnea, taquicardia, cianosis y alteración del estado mental. La cianosis se hace evidente cuando existe un mínimo gramo de hemoglobina menor de 5 gramos por 100 ml de sangre y cuando la saturación de la presión parcial de oxígeno de sangre arterial está por debajo de 80% o menor de 50, es sumamente gravísimo. Y la presión parcial de CO2 mayor a 45, entonces hay retención, hipercambio. Existe excursión insuficiente de la caja torácica y diafragma, o sea, al momento de inspirar no hay una buena expansión de los diámetros de la caja torácica, anteroposterior, transversal y también cefalocaudal. Puede existir expiración prolongada o también la presencia de estertores
Puede ser subcrepitantes como crepitantes, sibilancias, roncos. Muy bien, ¿qué exámenes auxiliares vamos a solicitar? De rutina, una radiografía de pulmones. Algunos sí podemos observar una fluoroscopía, también la función muscular. Tenemos pruebas funcionales mecánicas, así para la capacidad vital. ¿Qué viene a ser la capacidad vital? Viene a ser el volumen total de gases que pueden ser expulsados de los pulmones. A partir de una posición de una plena inspiración, sin que exista límite de tiempo en la duración de la expiración. Inspiramos, hacemos la maniobra de Valsalva un momentito, un periodo de apnea, y recién hacemos la expiración. En esta prueba puede descubrir que solo 1/3 de pacientes son portadores de insuficiencia respiratoria. Eso en relación a la capacidad vital. En relación a la capacidad respiratoria máxima o ventilación voluntaria máxima, viene a ser el volumen máximo de gases que pueden ser inspiradas entre 15 a 30 minutos, pero con un esfuerzo voluntario. Y nosotros tenemos expresadas en litros por minuto. Si realizamos esta prueba, puede descubrir 2/3 de pacientes con pérdida de la reserva ventilatoria. Entonces, la capacidad respiratoria máxima vamos a considerar menor del 75%, va a sufrir cierto grado de obstrucción de las vías respiratorias. O también vamos a tener presencia de enfisema, el cuadro se complica. Cuando la capacidad respiratoria máxima oscila entre 20 a 60%, hay una pérdida muy seria de la reserva pulmonar. Probablemente es un empiema en el cual los lóbulos están atrapados. Se realiza una evaluación. Tenemos otro examen, el volumen respiratorio forzado. Es el volumen de la expiración, pero realizada al máximo de velocidad. Expiración. A partir de una inspiración profunda y también realizada en un tiempo mínimo de 0,5 a 0,75 segundos. En oportunidades, un segundo. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a tener también presente? Solicitar gases de sangre arterial. Vamos a determinar el pH de la sangre arterial. Entonces acá tenemos un algoritmo. Realizamos nuestra anamnesis, exploración física. Como ya hemos mencionado, tenemos factores del grupo de riesgo, grupo A, grupo B, ya sabemos qué es lo que significa. En el grupo A de riesgo, a veces pasa desapercibidamente. En el grupo B, solicitamos una radiografía de tórax. Si es normal, pasa al grupo A. Si es anormal, aparte de esto, vamos a solicitar un perfil de coagulación y también un EKG. Si está normal, pasa al grupo B. Pero si es anormal, solicitamos gases en sangre arterial,
y con todos sus elementos. Estamos frente a una acidosis respiratoria. Muy bien, entonces, si estamos frente al grupo C, siempre una placa de tórax. Aparte de eso, solicitamos el perfil de coagulación, el electrocardiograma, si está normal al grupo B, pero si es anormal, nos va con solicitar gases en sangre arterial, vamos a tener un manejo. Y si está alterada la prueba de función pulmonar y también un EKG alterado, nuestro problema se agrava. ¿Cómo es la respiración durante la operación, durante la cirugía? Dependiendo también de la anestesia. Aquí tenemos al anestesiólogo. Está vigilando constantemente el monitoreo. Ahora hay máquinas de anestesia modernas. Solamente comprime digitalmente y ahí están los valores. La frecuencia y profundidad de las respiraciones, así como si hay presencia de aspiraciones, secreciones bronquiales. Hay que tener presente de que el paciente al salir de sala de operaciones al ambiente de recuperación, no hay premura de retirar brusca o rápidamente el tubo endotraqueal, hay que observar de que el paciente esté respirando solo, ¿no? Y lucha para expulsar el tubo endotraqueal, la saturación está bien, no es que se retire rápidamente, porque si no, nuestra saturación baja a 70 y es grave. Volver a entubar, un problema serio. Está bien al tanto el anestesiólogo, está pasando paquetes oculares. Bien, acá está el monitor. Están todos estos pacientes críticos. Entonces, pacientes que han sido sometidos a cirugía y no puede pasar directamente a recuperación, a veces solicita para soporte ventilatorio o tenerlo ahí hasta que tenga la capacidad de desentubarlo y pueda respirar espontáneamente. Al pasar en una sala de operación, hay oxígenos por cánulas, están empotrados, se administra de 3 a 5 litros por minuto, un control estricto de la humedad. Entonces, hasta que se despierte completamente y haya recuperado todos los reflejos y también presentar ciertas respiraciones profundas en una frecuencia normal. ¿Qué alteraciones en el sistema del organismo se va a presentar? Elevación de la temperatura en el postoperatorio inmediato. La enfermera llama al cirujano, doctor, tiene temperatura 38,5, 39, ¿no? Entonces, aparte de eso, debemos buscar complicaciones respiratorias altas o bajas. Aunque debemos de demostrar si hay trastornos fisiológicos o respuesta metabólica al traumatismo. La retención de secreciones también puede condicionar insuficiencia respiratoria postoperatoria y por lo tanto el paciente presenta disnea y hay una hipercapnia, elevación del CO2. Ya el paciente entra en una confusión mental
debido al consecuente a la hipoxia o hipercapnia. La insuficiencia respiratoria en su inicio muestra un paciente ansioso, inquieto, irritable. La insuficiencia respiratoria en un inicio va a mostrar un paciente ansioso, inquieto, irritable, piel caliente, pulso amplio, pero la presión arterial está normal o ligeramente elevado. En cambio de una etapa va a presentar somnolencia, signos de insuficiencia respiratoria, hipotensión progresiva y si hemos desentubado hay que volver a entubarlo, mantenerlo en máquina, ventilador mecánico. Y al paciente presenta cianosis, entonces cuando estamos frente a una cianosis debemos interpretarla como una depresión del centro respiratorio. Consecuentemente hay un incremento del CO2, también debido a qué, también debido a la eliminación a nivel de los músculos respiratorios. Vamos a tener que descartar constricción bronquiolar, se van a colapsar, atelectasia o neumotórax. El neumotórax más del 100% se aclara. El paciente ya no soporta. Siempre debemos sospechar frente a una temperatura inicial 38, una atelectasia pulmonar, y por lo que hay trastornos respiratorios. Muy bien. Entonces, las complicaciones respiratorias, hay acumulación de secreciones broncopulmonares, tenemos que estar aspirando. Si va a recuperación y hay oxígeno empotrado, les ponen soporte, oxígeno de soporte, y el personal está aspirando. Nos puede provocar un broncoespasmo. Eso es la actitud tiene que ser rápida. No podemos entubarlo, podemos hacer una traqueostomía de urgencia. Muy bien, entonces acá vemos la acumulación de secreciones broncopulmonares. Viene a ser una de las complicaciones condicionantes en el postoperatorio. El medio eficaz de eliminar es estar aspirando. Vamos a crear un sistema de gas de humedad relativa entre 30 y 40 grados centígrados. Vamos a emplear un humidificador. Tiene que ser tibiecito, cuyo nivel de agua debe estar a la misma altura de lo que el paciente, para que el vapor de agua concentrado en los tubos corrugados vuelve al humidificador. Acá tenemos este paciente, con monitorizado con tubo endotraqueal. Si estamos frente a un episodio de broncoespasmo, utilizaremos broncodilatadores. Pueden ser directos en aerosol o húmedo, o el uso de aminofilina, acetilcisteína endovenosa. Vamos a tomar muestra para realizar de la secreción, muestras para realizar cultivos de desput
han tenido dificultades para expulsar también, así como entubar en el lapso de este tiempo, 48 horas. Entonces vamos a realizar el tratamiento de la insuficiencia ventilatoria aguda. Estamos frente a un paciente comatoso, apneico, por anoxia. La provisión de oxígeno nos va a constituir como un eslabón entre el hombre y su medio ambiente. ¿Qué debemos hacer frente a esta circunstancia? Trataremos de eliminar de cualquier factor obstructivo. De repente hay acumulación de secreciones, aspiramos. A aplicar respiración boca a boca si es posible, cuando digamos ya se ha desentubado. No hay otra alternativa, no hay, en ese momento no está el material necesario. Sostener una ventilación adecuada por minuto mediante aplicación de una cánula bucofaringea. Tener a la mano un ambú. Nuevamente intubación endotraqueal, hasta en la silla de ruedas mismo, si el paciente. Y la decisión de realizar la traqueostomía. Terminamos en una traqueostomía. Entonces, los objetivos perseguidos con este tratamiento son sostener que la concentración parcial de CO2 esté entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Mantener la saturación del oxígeno en 95%, lo ideal, y a fin de que vamos a disminuir el trastorno posible de gasto cardíaco y la presión arterial. Tenemos ventajas para realizar traqueostomía. Primero, se aísla el árbol traqueobronquial de la vía digestiva. Se facilita la extracción de las secreciones. Se reduce el espacio muerto respiratorio en un tercio. Se disminuye la resistencia al esfuerzo respiratorio. Vamos a simplificar la terapéutica intermitente de presión positiva. Ahí tenemos un niño con su traqueostomy. Está tranquilo. Esas son las ventajas. Y desventajas, se pierde el papel de acondicionamiento de aire. O sea, ya no tenemos la primera fase de nariz a faringe. El ingreso directo de, ya sea de polvo, gérmenes a los pulmones. Aquí se altera el mecanismo de la tos, entonces ahí, la tos es el defensor, el acto reflejo de expulsar cualquier tipo de secreción, pero acá se va a alterar. También aumenta las posibilidades de infección. Vamos a tener que realizar cultivos de material aspirado por lo menos 2 veces a la semana. La instauración de terapéutica intermitente a presión positiva. Cuando el tratamiento de la insuficiencia ventilatoria postoperatorio se extiende por muchas horas. Entonces, este paciente sí es candidato a derivarlo a UCI mediante un apoyo de ventilador mecánico automático. Y tiene que ser una respiración intermitente a presión positiva. Así vamos a mejorar la ventilación y reducir el gasto de energía por parte del paciente. El aparato de presión positiva debe ser aplicado calculando el volumen, la frecuencia respiratoria y el ciclo. Esto se llama el nomograma de Radford.
Muy bien. Estamos acá con nuestro peluche con una máscara de reservorio. Está recibiendo el aporte necesario. Y muchas gracias. Entonces, los parámetros que estamos presentando debemos tener en cuenta para no tener serios problemas, porque termina la cirugía, el paciente no despierta. No, no es que no despierte, sino no respira, no jala. Usualmente se dice no jala, no levanta. Espontáneamente no está ventilando para desentubarlo, entonces persiste con el ventilador del aparato de anestesia, ¿no? Entonces hay que coordinar con UCI qué es lo que va a suceder, no puede estar en sala de operación, tiene que ir a UCI para mejor manejo, pero antes hemos debido de prevenir, sabiendo que este paciente podría tenernos estas complicaciones. Entonces, por eso tener listo la unidad de cuidados intensivos si es esencial, coordinar y se refiere. Y el paciente ya vamos a dar el tratamiento de acuerdo a su aspecto ventilatorio y también combatir y solucionar el problema en sí de la cirugía. Muy bien, entonces por hoy eso es todo.